Sí. El siguiente punto es sobre la descripción y el análisis del índice de inclusión. Seleccioné la dimensión C del desarrollo de prácticas inclusivas, que se trata de la organización del juego y el aprendizaje, donde los profesores son un apoyo muy importante para dar un aprendizaje a través del juego y en la participación de todos los niños. En este índice se puede ayudar en los centros y a mejorar en la participación de los juegos, en aprendizaje de los niños y a su cuidado. Listo. Esta es mi planeación de la propuesta didáctica, que aquí están pues los conceptos y los conocimientos previos y los procedimientos como tal, en la cual se realizó un juego en la cual ayuda al niño en la parte cognitiva, que son unos palitos de colores en la cual el niño realizaba formas con los palitos y identificaba los colores. Esto ayudaba a que el niño desarrollara la creatividad y la inteligencia a través de estos juegos lúdicos para crear más habilidades en la parte cognitiva, social y visual. Los aprendizajes obtenidos durante este proceso han sido muy importantes como para mí, para el futuro, como futuro de licenciatura en pedagogía infantil, ya que me brindaron los conocimientos precisos en la relación de la infancia y en la educación inclusiva desde un enfoque de derechos y en las perspectivas de género, donde me brindaron unos conocimientos y herramientas y estrategias que me permitieron abordar en el contexto educativo a una educación más inclusiva que responda a la diversidad de los niños y las niñas por medio de prácticas inclusivas en el proceso de formación. Listo, esto es por todo, muchas gracias. Sigue la otra compañera, ¿verdad? Listo, sigue la compañera Ruth, creo. Listo, buenas noches para todas compañeras. Mi nombre es Ruth Elizabeth Luna Morales. Voy a dar a conocer el informe sobre mi experiencia referente a este curso. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Espérenme un momentico. Listo. En cuanto a la reflexión, en la educación existen, hay diferentes instituciones educativas que muchas veces plantean dentro de su currículo, de su plan de estudios, una educación para la parte inclusiva, ¿no? Para los seres que tienen alguna necesidad educativa especial, pero solo se queda a veces, muchas veces en el papel, más no es focalizada dentro de estos planteles educativos al llevar la educación a un rango más alto donde se brinde una educación de calidad para estos seres. No están capacitados tal vez muchas veces en la construcción de nuevas metodologías o técnicas para facilitar el proceso de aprendizaje de estos seres. En eso se basa más que todo mi reflexión, haciendo un énfasis en esas instituciones que tal vez dentro de su planteamiento hablan mucho sobre la parte inclusiva, pero de ahí a realizar los hechos se quedan un poco cortos. En el marco legal me enfoqué mucho tal vez en las leyes inclusivas,
cómo han ido surgiendo a través de los años y cómo han ido cambiando, siempre en beneficio de la infancia, que presenta diferentes capacidades, ¿no? Porque no quiere decir que simplemente vamos a hablar de las personas que tienen necesidades educativas especiales, sino que también cuentan con diversidad de conocimientos, ¿no? No solo nos basamos en esas personitas que tienen alguna dificultad, sino de que podemos encontrar dentro de un alumnado diferentes capacidades e inclusive diferentes habilidades que eso los hace ser únicos, y en eso también se basa algunas leyes que han ido cada vez trascendiendo un poco más, y lo podemos ver reflejado hoy en día como se están manejando algunas y se están llevando a cabo dentro de los planteles educativos. La ficha de lectura, yo escogí discapacidad visual. Pues les voy a leer lo que es la definición. La discapacidad visual es la condición que afecta la percepción visual, que puede presentar ceguera o baja visión, además de ser definitiva o permanente. Esto lo puede causar factores internos y externos. Internos ya es la genética, problemas dentro del embarazo, y los externos ya es como, por ejemplo, no sé, un golpe o con rayos X, de pronto nos afectamos la vista. Encontramos diferentes enfermedades, y para eso también se han planteado algunas actividades que sirven para estimular la ceguera, o sea, que por visión baja, o para ayudar a los pequeños que ya no cuentan con esta capacidad que es el ver. Entonces tenemos la estimulación sensorial, juegos de estimulación sensorial en cuanto a tocar texturas, formas, sentir, utilizar más que todo la parte de nuestro tacto, y los juegos de orientación espacial y motricidad gruesa. Recuerden que los niños con discapacidad visual siempre les debemos decir, estamos en un aula rodeados de sillas o de cojines, más o menos estamos entre unos 5 metros de fondo por unos 8 de ancho, para que ellos se vayan, o sea, vayan adoptando una percepción en cuanto al lugar. Actividad para fomentar lectura, más que todo estos pues son para niños entre 6 a 8 años que ya empiezan con su proceso de lectoescritura, y en este caso se les implementa el método Braille. Reconocimiento de colores y formas, este es más que todo estimulante para la parte que es baja visión, para que los niños con este problema fomenten o potencialicen esa parte, y no vaya a ser, o sea, en un caso de que vayan más después a perder su visión, no se vayan a olvidar de esta parte, de los colores y de las formas. El la implementación dentro de un plantel, cómo la podría llevar el rector, el docente, el auxiliar docente y los padres de familia. Recordemos que dentro de una discapacidad, no importa la que sea, si es visual, si es cognitiva, si es motora, si de la que sea, todos debemos estar unidos, tanto docentes como auxiliares, como padres de familia y como los directivos. Debemos de formar un vínculo más aún estrecho, porque recuerden que de todos depende la educación del pequeño. Tanto como el rector puede ayudar en las instalaciones, tanto como la docente en cambiar estrategias dentro de las actividades, y la docente auxiliar más aún, porque recuerden que nosotros como docentes dependemos de una docente auxiliar que va a estar tal vez un poco más pendiente de los niños en cuanto a la comida, en cuanto al aseo de los niños, no depender tanto de que se les haga todo, sino que independizarlos un poco, y de la parte de la familia generar todo el afecto necesario para que el niño pueda continuar adelante en todo su proceso. Bueno, pues recordemos que debemos tener muy en cuenta que una discapacidad no debe ser una barrera para un pequeño. Como les decía, debemos generar un vínculo en el que todos estemos de acuerdo y sigamos una secuencia para que el pequeño no se quede como estancado, sino que
pueda continuar con su aprendizaje y sea significativo y en un futuro ese aprendizaje le pueda servir a pesar de todas las circunstancias o de el momento en que se encuentre pasando. En la descripción y análisis del índice escogí una escuelita rural del lugar donde vivo porque la verdad, ¿por qué la escogí? La escogí porque recuerden que las escuelas rurales en el ámbito gubernamental son muy olvidadas, ¿no? Tal vez ante estos entes, la escuela puede estar formada, pues ante ellos puede estar formada de muchos aspectos, puede tener lo necesario, pero a veces en cuanto a material didáctico, en cuanto a materiales que son necesarios dentro de la educación, que muchas veces decimos, no, pero un rompecabezas, ¿para qué nos va a servir un rompecabezas? O ¿para qué nos va a servir un encajable? Y la verdad es que debemos de salir como de eso porque estos materiales en sí forman parte muy fundamental en el aprendizaje de los pequeños. Em, Me enfoqué en la dimensión C, desarrollo de prácticas inclusivas, y en el indicador C, un 1.3, que son las actividades, fomentan la participación de todos los niños. Como les decía, le hice en una escuela rural de la Vereda Pradera, municipio de Pasto, entre niños de 6 a 7 años, escogí el grado primero. Me encontré con pequeños que tienen una comunicación muy asertiva entre ellos, algunos con la discapacidad visual, por eso también me enfoqué también en esta escuelita, no tanto como una ceguera, sino como una baja visión y además de los problemas de comunicación que tienen estos pequeños. No sé por qué, pero siempre ha existido en la parte de las escuelas rurales que se manifiesta este problema, ¿no? Que es la parte de la comunicación. No sé si esto dependa de la parte afectiva que hayan tenido los padres de familia al inicio de, pues, de la edad de los pequeños o cómo haya sido la educación, pero siempre se mira esa falta de comunicación o de la parte de acatamiento de normas y reglas por parte de los pequeños dentro de esta escuelita. Los profesionales que aquí encontramos entregan todo de sí, la verdad. Entregan todo de sí. Si de pronto no tienen un material, ellos no sé, se lo consiguen o lo hacen, reutilizan, rehacen. Siempre están prestos a escuchar las inquietudes tanto de padres de familia como de los alumnos. Están prestos también a modificar algunas actividades, a realizar nuevas estrategias con el fin de que los niños aprendan en realidad y llevan la educación tal vez afuera de los currículos, porque muchas veces en las instituciones o hay algunos docentes que simplemente siguen un plan de estudios y se rigen sobre este y no están propicios como a modificarlo en cuanto a que hay la diversidad dentro de nuestras aulas y ellos tal vez se ponen esa barrera y no, yo simplemente sigo mi plan de estudios y el que aprendió, aprendió. Acá los docentes son muy activos, muy responsables, tienen como ese don de ser docentes. Lo que sí, la parte negativa, como les digo, la parte de los materiales. Em, el planteamiento de la estrategia que realicé referente al índice y también me basé un poquito en la discapacidad que venía anteriormente, que era la discapacidad visual. Me enfoqué mucho en una actividad que fomente la participación entre todos ellos para formar una adecuada comunicación y también para potencializar esta parte visual, ¿no? En cuanto a esto, eh, espérame un momentico. En cuanto a esto, eh, dentro de esta actividad se pretende
fortalecer la capacidad de escucha, afianzar la discriminación visual y sonora, promover la comunicación por medio del lenguaje no verbal, formar compañerismo, reforzar la empatía por los niños con discapacidades, con capacidades diferentes, acatar normas y reglas por medio de la actividad y favorecer la experiencia en los niños y niñas. Pues los valores aquí presentes, el respeto, la amistad, tolerancia, compañerismo, participación y empatía. Y en cuanto a las actividades, como les dije, van más focalizadas como la parte visual, y también para generar ese compañerismo tenemos el juego rítmico, que vamos a utilizar un tambor, dependiendo de los sonidos vamos a realizar movimientos, además de afianzar nuestra motricidad gruesa, también vamos a utilizar bastante nuestra percepción auditiva. Em, Vamos a imitar diferentes sonidos con nuestro cuerpo, por ejemplo, aplausos, toser, besos, chasqueo de dedos, gritar, bostezos, entre otros. Y estas son adaptadas un poco a la parte de la discapacidad visual, en que a estos pequeños se les va como les decía antes, ¿no? Se les va a decir, estamos en un ambiente, en un salón, alrededor hay sillas, y se les da las indicaciones un poco más claras. Para esto también se necesita trabajar en grupo. Como dentro del grupito hay 3 niños o sea, con baja visión, se los va a tratar de integrar, como son grupitos de 3, entonces dentro de esos grupitos, 2 compañeritos lo van a acompañar a él. ¿Listo? Vamos también a utilizar sonidos onomatopéyicos, donde uno va a realizar el sonido y ellos van a señalar qué animalito fue el que emitió este sonido. Y para los que tienen esta discapacidad vamos a utilizar láminas en relieve alto. Eso sería todo. Y aquí tengo mis referencias. Pues en cuanto al curso, la verdad, yo me encuentro como muy satisfecha dentro de todo lo que he aprendido, porque ha sido como tan lindo, porque yo me he encontrado con pequeños que tienen diferentes discapacidades o no necesidades educativas especiales, que hacen que uno como docente esté abierto a cualquier situación. No se limite tanto al quehacer diario, sino que tal vez, diferente la situación cotidiana, uno esté presto a cambiar ese día y brindar tal vez lo mejor de sí, con el simple hecho de hacer que ese pequeño aprenda. Y que no solo diga, bueno, aprendí tal cosa, sino que se guarde como en la memoria, no, por la docente tal, yo aprendí tal cosa. No saben qué, o sea, qué gratificante sería escuchar eso, de no solo llevar ese aprendizaje dentro de la memoria, sino de quién se lo impartió y con todo el amor posible. Eso sería todo, compañeras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas.